Corludo, apreciados docentes de primaria, en el día de hoy voy a presentar un video para los docentes, espero que les sirva del área de español, de lenguaje, les sirva estos aportes que voy a presentarles. Vamos a trabajar la recuperación de la información explícita e implícita dentro de los niveles de lectura. La lectura de comprensión, sabemos que, como lo presenta aquí este círculo, es un círculo quizás armónico entre lector, texto y contexto, en el cual entre ellos se construyen significados, ¿sí? Es un proceso interactivo, ¿sí? Y tienen una intencionalidad. Cuando hablamos de estas intencionalidades, el texto guarda esas intencionalidades y también guarda un contexto, ¿no es cierto? Ellos dos. Al igual que el mismo lector, ¿sí? Tiene unos presaberes, tiene un contexto, ¿sí? Y a veces una disposición para el texto, ¿no es cierto? Y unos objetivos, que los objetivos los guarda tanto lector como texto, ¿no es cierto? Entonces, esta interacción es bien importante para tenerla en cuenta para generar en los estudiantes procesos de comprensión. Muy bien. En la siguiente parte vamos a aprender a diferenciar, bueno, ya estoy seguro que ustedes lo conocen, pero vamos a diferenciarlo de cómo el programa nos quiere mostrar estas partes de las acciones en las que podemos avanzar en la parte literal, en el nivel literal. El nivel literal responde a estas preguntas que dice el texto, ¿sí? Desde lo que dice el texto, cuál es el propósito del texto, cómo localizar esa información. Vamos a ver desde los textos narrativos cómo podemos trabajar ese nivel literal, ¿sí? Sabemos que se trabaja a partir de la identificación de oraciones, el sentido del texto, localización de acciones y quiénes las realizan, las descripciones de los lugares, oraciones o elementos de cohesión, identificación de títulos, síntesis de la historia, resúmenes de acciones principales, ¿sí? Establecer el orden de las acciones, al igual que un inicio, un desenlace, un reconocimiento de inicios prototípicos. Esta forma en que se trabaja la literalidad es bien interesante porque se puede realizar desde procesos de paráfrasis y la parte transcriptiva, ¿sí? Sabemos que la parte transcriptiva es cuando se le pregunta específicamente al estudiante por una palabra o un conjunto de palabras en sí. Cuando se está trabajando la parte paráfrasis desde la literalidad, vemos que aquí se le pide al estudiante que nos dé como una especie de resumen, ¿sí? Como con sus palabras, de qué es lo que se está trabajando en esa lectura. Bien, desde los textos descriptivos tenemos dentro de la misma literalidad, tenemos el sentido del texto, de la información presentada, sus cualidades, las jerarquías, las descripciones, identificación de títulos, ¿sí? Al igual que un trabajo de cohesión. En los textos explicativos encontramos la síntesis, cómo se hace, qué sucedió o sucederá, la organización de la información en líneas de tiempo, diseño de fichas, ¿sí? Verificación de aspectos tratados sobre lo descrito y los resultados o consecuencias de lo descrito, ¿sí? De esta manera también se puede trabajar a partir de estos dos tipos de textos la misma literalidad con las preguntas que hemos venido avanzando. La información literal nos responde estas preguntas, ¿sí? ¿Quiénes? ¿Qué? ¿Cuándo? ¿Dónde? Y reconoce sucesos o testimonios, ¿sí? Identifica la distribución de la información en el texto, ¿sí? Recupere, es una forma de trabajar lo que pueden trabajar el uso de fichas de resúmenes, ¿sí? Y reconocimiento de imágenes, pie de fotos, ¿sí? Que son procesos válidos
para el trabajo en la primaria. Bien, en la información inferencial podemos trabajar. En la parte inferencial es muy importante la relación entre los significados, ¿sí? Puede ser de una coherencia global del texto o una progresión temática. Entonces, ¿qué quiere decir? Que la progresión temática, ¿sí? Sabemos que son distintas temáticas que se están manejando, válgame la redundancia, dentro de un texto, ¿sí? Y, y en esta cohesión global entre los componentes textuales, ¿sí? Dentro de los cuales tenemos el párrafo, el punto, la misma silueta textual, podemos admirar la parte del título, la parte de los subtítulos, ¿sí? Es toda esa parte donde el estudiante a través de sus saberes hace distintas inferencias. ¿Cómo podemos llegar a trabajar con los estudiantes las inferencias? Una parte bien fundamental es que el estudiante comience como a trabajar esa parte de verificación del mensaje, ¿sí? Que él empiece como a analizar, por ejemplo, esta imagen en la que él puede llegar a desarrollar predicciones, ejercicios en los que el estudiante trabaje las adivinanzas, ¿sí? En donde él construye una interpretación. Es un proceso bien interesante para trabajar la parte inferencial. Desde el inferencial en los textos narrativos podemos trabajar que el estudiante identifique cualidades de los personajes, tipologías textuales, ¿sí? Acciones, enseñanzas que nos dejan esos textos, identificación de las intencionalidades, ¿sí? También ellos pueden inferir la narración, ¿sí? ¿Quién es el autor? ¿Para qué el autor me está contando esta historia? ¿Sí? Estos son preguntas interesantes que se le pueden trabajar a los estudiantes desde cualquier lectura, teniendo en cuenta los tipos de textos que le estemos trabajando. Aquí, por ejemplo, tenemos el de Choco, los los docentes que han tenido la oportunidad de leerlo, pueden darse cuenta de esta pregunta, por ejemplo, ¿por qué crees que la señora Oso le dice a Choco que quiere ser su madre? Esta es algo que no está explícito en el texto, ¿sí? No está, esta información no está, pero entonces el estudiante tiene la oportunidad de poder predecir, de poder adivinar, de poder argumentar, ¿sí? Estos ejercicios son supremamente importantes. A partir de la inferencialidad podemos trabajarles a partir de la escritura, la distribución del texto, ¿sí? La intención de sus partes, las posibles grafías, información que no aparece. Normalmente esa es la inferencialidad, ¿no es cierto? En donde el estudiante aborda un texto y no solo es la opinión, no solo es basarse en la simple opinión, sino qué partes de las que tiene el texto ahí lo lleva a él qué pistas le da el texto para llevarle a él a hacer predicciones o conclusiones o argumentaciones, esas distintas inferencias y esos procesos que desarrollan unas secuencias lógicas, sí, que le permiten a él desarrollar una explicación. Se infieren también posibles reacciones de los lectores ante la información. Entonces, las reacciones son los conocimientos que tiene el estudiante de ese contexto que hablábamos al comienzo del texto. Bien, también con fotografía le podemos trabajar de esa forma a los estudiantes. A los estudiantes les gusta mucho el trabajo de la imagen. También el texto puede llegar a ser una misma película, ¿sí? Establecer secuencialidad de los sucesos. Se pueden desarrollar ejercicios bien interesantes. Inferir puntos de vista en la información presentada. Infiriendo las posibles fuentes de los sucesos, es decir, de dónde vienen esos sucesos y por qué se presentan esos sucesos. ¿Sí? Entonces, como les explicaba ahorita, esa parte es fundamental para el desarrollo de la inferencialidad. Aquí unos ejercicios sencillos
que se pueden trabajar con los estudiantes con las adivinanzas. Yo les voy a pasar un material que tengo para que les podamos trabajar distintas adivinanzas en los diferentes cursos. Bien, en la lectura crítica podemos trabajar con nuestros estudiantes. Sabemos que se trabajan las opiniones de distintos contextos, en donde él establece también una conexión, él hace como una crítica hacia un argumento frente a los personajes, a la situación que se presenta ahí y la relaciona con otros textos, ¿sí? La relaciona con otras situaciones. Y esto se puede hacer desde todos los cursos y se puede trabajar también con diferentes textos y él puede hacer esa combinación de texto, el libro, audiolibro, película, imágenes, ¿sí? En donde él toma una posición crítica, ¿sí? Y elabora un juicio, ¿sí? Respecto a lo leído. Estos son ejercicios bien importantes. La invitación es precisamente a que tengamos en nuestros materiales, en nuestras lecturas, este tipo de elementos para ponerlos en práctica, ¿sí? Para trabajarles a los estudiantes estos tipos de preguntas, estos tipos de lectura, porque pues no solo son preguntas, sino también el estudiante va a expresarse, ¿sí? Si bien el estudiante no puede escribir, él puede argumentar, ¿sí? También una posición, una postura, ¿sí? El proceso es bien interesante. Considero que puede comenzar desde la literalidad, ¿sí? Continuando con la inferencialidad y la parte crítica, ¿sí? Que se puede desarrollar en otros órdenes también. Entonces, compañero, la invitación es que tengamos estos temas en cuenta. Yo les voy a compartir la presentación y les voy a compartir algunos otros elementos que espero se les sea de utilidad. Con mucho gusto, en el momento que ustedes deseen tenerme en cuenta para las planeaciones, ahí estaré aportándole ideas. Les agradezco inmensamente su atención y espero se encuentren bien. Muchas gracias.